Les pido que busquen en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos del 15 al 30. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, versos del 15 al 30. Seguimos la serie de mensajes que le hemos titulado Dios se glorifica en Babilonia. Repito, la serie de mensajes del libro de Daniel se titula Dios se glorifica en Babilonia. Y el título de nuestra exposición en esta tarde es Convicción bajo fuego. Convicción bajo fuego. Daniel capítulo 3, versos del 15 al 30. Y si me pueden acompañar en la lectura estando en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Convicción bajo fuego. Daniel capítulo 3, versículos del 15 al 30. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel
y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como hemos podido apreciar en el inicio de esta serie de mensajes, el cual le hemos titulado El Señor se glorifica en Babilonia, hemos podido ver primeramente que Dios soberanamente estableció a sus hijos, a sus siervos, en un lugar sumamente hostil, en un lugar diferente en términos de cultura, de lengua y aún más importante en términos de religión. Ellos tenían el gran reto por delante de o ser asimilados en el sistema o ser la diferencia en el sistema. Repito, el gran reto era o ser asimilado del sistema o en el sistema o hacer la diferencia en el sistema. En nuestro primer mensaje pudimos apreciar que en este caso estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel, que de hecho esos no eran sus nombres de origen, sino que como parte del proceso de asimilación, sus nombres fueron cambiados. Pudimos reflexionar en el compromiso que tuvo Daniel y estos jóvenes, en la cual ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le habíamos titulado este mensaje que todo comienza con el compromiso. Ellos antes de desempeñarse en Babilonia, ellos habían comprometido su corazón con Dios. Y ellos iban a establecer los límites, las rayas, de los cuales ellos iban a estar trabajando en Babilonia, pero al mismo tiempo estaban estableciendo los límites hasta dónde llegaba su desempeño en Babilonia. Porque ellos estaban conscientes que la asimilación iba a ser mucho más que simplemente cambiarles el nombre. La asimilación iba por el camino de llevarlos también a la adoración de los dioses de Babilonia. Pero ellos desde el principio dijeron, ni aun con la dieta nosotros vamos a contaminarnos. Y probaron el punto de que aún ellos, no comiendo lo mismo que los demás jóvenes y que los demás ciudadanos, sin embargo Dios los bendijo luciendo más saludables y más fuertes, recordando que ellos fueron escogidos porque en ellos se veía gran inteligencia y grandes capacidades. Porque les voy a decir algo, mis queridos hermanos, y lo hemos dicho durante nuestras exposiciones. Hay una estrecha relación entre la fe y la excelencia. Es que aquellos que están comprometidos con Dios, aquellos que siguen la verdad de Dios, aquellos que están sujetos a lo que Dios ha revelado en su palabra, definitivamente han de ser distinguidos en el lugar donde se encuentren. Debe decirle que Dios nos toma de lo vil y menospreciado. Esa es nuestra condición antes de Cristo, antes de Dios intervenir en nuestras vidas. Pero una vez que entra Cristo en nuestros corazones, óigame, no solamente cambia nuestro estado espiritual en cuanto a ser un condenado, a ser uno salvo y librado por la gracia de Cristo, sino que también esto transforma todo nuestro ser, de manera que aquello que antes nosotros no valorizábamos, ahora lo vemos a través de los lentes de la gracia y de la palabra de Dios. Antes nos descuidábamos de nuestras familias, ahora a través de la Escritura podemos apreciar el valor de la familia y dirigirlas en el temor de Dios.
Antes el trabajo era simplemente un medio para ganarnos un dinero. Ahora el trabajo lo vemos como una bendición de Dios que Él utiliza para bendecirnos, y hemos de hacerlo con la excelencia que Dios merece, porque aún en el área laboral representamos a Cristo. El apóstol Pablo, exhortando a una de sus iglesias, dijo que aquellos empleados han de servir en sus desempeños laborales como si fuera el Señor. Y hermanos, si no nos sorprendemos que en las mismas evaluaciones de aquellos hijos de Dios, ellos excedan a los demás. Pero no lo hacemos para agradar el ojo del hombre, no. Es que como lo hacemos para el Señor y lo hacemos en agradecimiento a Dios y lo hacemos para que Él luzca bien en nuestro desempeño, entonces por ende aquellos que son de Dios se van a distinguir. He dicho que a través de la iglesia, aquellos que han sido grandes escritores, aquellos que han sido grandes médicos, aquellos que se han destacado en las artes, aquellos que se han destacado en la oratoria, los que se han destacado en la academia, han sido gente que ha salido de las iglesias. Las universidades tuvieron su origen en la iglesia del Señor. Los grandes hospitales en la iglesia del Señor. En muchos autores, literatos que admiran detrás de todo ello una influencia de cosmovisión cristiana. Y es porque repito, aquellos que somos de Dios, estamos llamados a hacer nuestras cosas con excelencia, como para el Señor. Ahora, ¿sabe que también la otra cara de la moneda es que eso despierta envidias? ¿Sabe que la otra cara de la moneda es que eso es que el mediocre se siente amenazado? El Hijo de Dios es luz en el lugar donde se encuentra. Por lo tanto, no solamente su mensaje confronta, sino que su ejemplo también los confronta. Su vida espiritual les choca. Y en lugar de ellos acercarse y preguntar cuál es la razón, qué es lo que te impulsa a ese servicio de excelencia, para entonces nosotros poderles comunicar que no es en nosotros, sino que de Dios es la gloria de lo que hacemos, ellos tristemente van a usar la estrategia de Caín, y es de hacer desaparecer a Abel, porque en su lógica ellos entienden que si ellos eliminan los que los hacen lucir mal, entonces ellos lucen bien. Y a lo mejor ante los ojos de los hombres lucirán algo mejor porque te eliminó supuestamente, pero ante los ojos de Dios tristemente están condenados. Hermanos, pero eso nunca les desanime, y esto es una parte de mi exposición, nunca de esto los desanime para hacer lo mejor del Señor. Haga lo mejor para el Señor en su área familiar, en su área laboral, en su área ministerial. Porque a Dios se le da lo mejor y lo hacemos para Él que glorificarse. Termino con esto. Cuando usted sirve a Dios con excelencia, hay tres tipos de personas que lo están observando. Está la persona que le va a admirar y se va a inspirar por lo que Dios está haciendo a través de usted. Y esa persona inspirada dirá, wow, yo quiero servir al Dios que Él sirve, o quiero saber que Él me enseñe cómo es que lo está llevando a cabo. Está el segundo tipo de persona, que es que sencillamente le va a envidiar. A ese le molesta, a ese le va a irritar que usted se mantenga firme y que usted haga las cosas bien. La envidia no es otra cosa que una admiración secreta, pero hace daño. Y ese tipo de persona va a envidiar lo que usted tiene, lo que usted es y lo que usted hace. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que seguir mirando al blanco. Y está el tercer tipo de persona que tras que lo envidia, va a tratar de eliminarlo usted, para que entonces él, como dice en inglés, default, quede allí y solamente sea visto. Ese tipo de personas lo podemos apreciar hasta en la Escritura y en nuestras próximas exposiciones de Daniel. Esa es una de las situaciones que ocurrió en Daniel, porque más retos continuaron. Pero vamos a ceñirnos en esta tarde al pasaje que estamos leyendo aquí. Entonces, el gran reto que tienen hoy ellos
Porque habíamos dicho en nuestra primera exposición que todo comienza con el compromiso. Vimos también, apreciamos que el aspecto de cómo Daniel llegó a la gran oportunidad de poder ejercer un cargo por causa del don y de la gracia que Dios había puesto sobre él en la interpretación del sueño de Nabucodonosor, lo que otros con sus adivinos, con sus astrólogos y sus sortilegios no pudieron hacer. Daniel, como iba avalado por Dios, lo hizo y entonces Dios lo puso en una posición de influencia. Y creemos entonces que todos los problemas se solucionaron. No, más retos vinieron. En este caso eran Sadrac, Mesach y Abednego. Y le he titulado a esta exposición Convicción bajo fuego, porque lo que resalta de esta narrativa es precisamente el tema y el asunto de la convicción. La convicción, mis queridos hermanos, en una definición muy sencilla, es la siguiente. En este caso lo vamos a contrastar con opinión. Opinión es algo que tú sostienes. Repito, opinión es algo que tú sostienes, mientras que convicción es algo que te sostiene a ti. Repito, una opinión es algo que tú sostienes, una idea, una filosofía, pero una convicción, si es una idea, es una filosofía, pero en este caso la convicción te puede llevar a algo que la opinión jamás te va a llevar a ti. Y es inclusive a sacrificarte por lo que tú crees. Por ejemplo, una persona puede tener algún tipo de simpatía con alguna postura política en particular. Y puede defenderla mediante escritos mientras la democracia se lo permita. Y puede entonces hacer exposición de la misma porque la democracia se lo permite. Pero si algún día esa democracia cambia a un tipo de dictadura y entonces le exigen a esa persona que se calle y esa persona se calla, pues hermanos, sabemos que tenía una buena opinión para sacar dinero. O sea, eso no era una convicción, eso eran ideas que él tenía. Si una persona en la democracia que vivimos de los Estados Unidos de América, donde todavía tenemos libertad de culto, donde todavía tenemos libertad religiosa y de expresión, está hablando a los cuatro vientos acerca de Jesucristo y hablando teología y utilizando todos los medios disponibles para exponer la misma, pero de momento este sistema cambia a uno en el cual se obstruye, se obstaculiza y se persigue a los que son de Dios. Si esa persona continúa en su mensaje, es que es una persona que siempre tuvo convicciones. Pero si el sistema cambia, y él cambia, hermano, lo que tenía era más que una opinión. Porque las convicciones se prueban bajo fuego, no se prueban en la comodidad. Hay una vieja anécdota que dice que en un país que gozaba de una dictadura y se perseguía a los cristianos, había una iglesia perseguida que se reunía en un viejo granero. Ese grupo de creyentes se escondían allí para adorar a Dios, hacían sus servicios, hasta que un día un grupo de soldados del sistema los descubrió y llegaron al granero, abrieron la puerta y sacaron sus armas e intimidaron a los que estaban allí. Todos los hermanos de la iglesia allí presentes estaban asustados. Eso es muy normal. Estaban muy intimidados, muy normal. Y entonces el líder de ese grupo armado le dice a los presentes: yo les voy a dar una oportunidad. Y la oportunidad es que todos aquellos que nieguen a Cristo, les voy a pedir que se vayan de aquí. Repito, todos los que están aquí, si niegan a Cristo, les vamos a dar la oportunidad que salgan con vida de este lugar. A lo cual un grupo de personas aceptaron la oferta y se fueron. Se fueron. Cuando se fueron, el puñado de creyentes que estaban allí, el soldado dijo: ahora cierren la puerta. Cerraron la puerta. Y el soldado le dice: les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a morir por su fe?
Y el pastor junto con un puñado de hermanos dijo, sí, estamos dispuestos a morir. A lo que el soldado sorpresivamente le dijo a los demás soldados, arrojen sus almas al suelo, vamos a hacer el culto porque sacamos los hipócritas. Ahora es tiempo de adorar a Dios. Pastor, ahora es que el culto va a estar bueno. Sacamos los hipócritas. Precisamente esta historia, esta ilustración, nos da una idea más clara de todo esto. ¿Cuántos están perseverando en las iglesias hoy día? Pero claro, están perseverando porque el sistema les permite. Ahora yo pregunto, cuando las cosas calienten más, cuando sean tu comodidad, tus beneficios y tu propia vida la que está en juego, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Si nos unimos al sistema, tristemente, evidenciará que siempre opinamos bien sobre Cristo. Es más, nos unimos a la moda cristiana. Pero si nos quedamos a soportar el fuego, es que nuestras ideas no nacieron ni fueron inspiradas por obra humana, sino fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Hemos nacido de arriba, no hemos nacido ¿de qué? De la tierra. En esa disyuntiva se encontraron estos jóvenes. Fíjense que Daniel ya estaba en un lugar de alta influencia y recordemos que Daniel se llevó a sus amigos. Como le dije, en el proceso de asimilación estaba la lengua y unas cosas culturales, pero ahora llegó al tema delicado de la religión. Ahora es que llegamos. ¡Ese es el tema que divide personas! Y le voy a decir algo, tiene que dividir porque la verdad divide, claro que sí. La religión es un tema tan controversial que hasta los barberos te dicen en sus salones, no hablan ni de política ni de religión, porque es un tema solamente ¿qué? Delicado. Aquí no podemos evitar que en nuestro sistema se adore a otros dioses que no sea el Dios verdadero. Yo no sé ni por qué a muchos creyentes les sorprende la idolatría intelectual y práctica que vive nuestro mundo. No sé, porque que yo sepa, esto no es el cielo. Que yo sepa, nosotros no estamos en el Edén antes de la caída. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído del cual nosotros también somos parte. Y que Dios por su gracia nos rescató espiritualmente hablando y nos dejó aquí. Así que nosotros no debemos sorprendernos de ese tipo de hostilidad hacia nosotros y que adoren cosas ilógicas, irracionales, porque si usted quiere algún día entretenerse acerca de las cosmovisiones teológicas y religiosas de mucha gente, vaya a YouTube y si quiere matar el día ese tiempo, si está en una espera y quiere entretenerse, usted va a ver todas las concepciones religiosas de gente. Van desde gente que adoran literalmente animales hasta personas que se adjudican ser Cristo. Porque como bien dijo uno de los reformadores, aquel que no cree en la verdad termina creyendo cualquier cosa. Yo en la espera de uno de los vuelos que cuando fui a Puerto Rico se nos retrasó por 5 horas, estuvimos en el aeropuerto, allí Dios estaba probando mi paciencia, estuvimos allí y dije, wow, mi esposa, mis hijos allí, bueno, madrugamos para estar en el aeropuerto y llegamos muy tarde a la isla. Y allí aproveché el momento para hacer lo que le estoy diciendo. Y dije, pues me voy a entretener con algo y me puse en el celular. Y entonces comencé a ver las diferentes creencias que imperan en nuestro sistema. Y entre ellas me encuentro una dama que reclama que ella es Cristo. ¡Una dama! Ella dice que es la esposa de Dios y que ella es Cristo y tiene unos seguidores en Latinoamérica. Esa es una de las creencias. Luego me encuentro con otro que reclama que él es también una encarnación divina. Ese ya es asiático y él dice que hay que adorarlo, que él es la iglesia verdadera. Entonces, dentro de toda esa Babilonia religiosa, porque para mí, recordemos
que en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando habla de la torre de Babel, que las lenguas se confundieron, esa es la base de lo que fue luego Babilonia. Y yo le llamo esto la Babel teológica, y es que cada cual habla su propio idioma y nadie habla el idioma de la verdad que Dios reveló en su palabra. Y ese es el sistema que vivimos. En el sistema que estaba Sadrac, Mesach y Abednego, era la religión del mismo rey. Y allí, en este contexto, a este rey se le ocurrió la gran idea de que hacer una estatua de oro, dice el capítulo 3, verso 1, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mire, hermano, el ser humano sin Cristo es tan y tan prepotente que hasta él mismo se edifica una estatua y él mismo se adora y quieren que los demás lo adoren. Así es el corazón del hombre. Y este hombre estaba tan y tan prepotente que él mismo levantó una estatua de oro, porque no podía ser tampoco de otro material. Tiene que ser un material de oro, el material más caro, porque la idea era impresionar. Y entonces el rey utilizaba su influencia e impuso a Babilonia, a sus líderes, la adoración de esa estatua. Y los demás, como ovejas que van a un matadero, le siguieron la historia. Porque el rey abusaba de ¿qué? De su influencia y de su poder. Pero para sorpresa del rey, habían 3 muchachitos que no le iban a seguir el juego. Y lo interesante de la narrativa son estos 3 jóvenes. 3 jóvenes contra todo un sistema. 3 jóvenes que habían aceptado que estaban allí en Babilonia por la voluntad de Dios, que habían aceptado que estaban allí para hacer la diferencia, pero esa diferencia no se prueba a no ser que estemos en situaciones difíciles y radicales como la que estaban ellos. Imagínense estos jóvenes hebreos monoteístas, o sea, creyentes de un solo Dios, de los cuales la ley misma decía que no se inclinarían ante ningún Dios que no fuera el Dios verdadero, ante ninguna imagen. Allí se le está exigiendo que sus rodillas se comprometieran ante la falsedad del sistema, porque eso era lo que pedían a Nabucodonosor, las rodillas de ellos. Y estos jóvenes dijeron, no lo vamos a hacer. Yo voy a usar la creatividad para tratar de hacer ese cuadro mental de esta situación. Todos sujetos a Nabucodonosor, y cuando llegan a ellos dicen, no lo vamos a hacer. 3 jóvenes contra todo un sistema. 3 jóvenes contra el que tenía el poder terrenal. 3 jóvenes poniendo el nombre de Dios en alto. Solo 3. Toda una ciudad, toda una provincia, toda una nación, haciendo lo que su líder pedía, pero 3 dijeron que no. 3 dijeron, no lo vamos a hacer. ¿Qué ustedes creen? Yo sé que lo admiramos, pero una de las reglas también que nos ayudan en la interpretación bíblica, de lo cual el doctor Sproul, ya fallecido, dijo que cuando uno entra en una narrativa debemos encarnarnos y entrar en la historia. Póngase usted a sentir lo que ellos tenían. Era su vida lo que estaba en juego. Siendo jóvenes, la salida era humanamente fácil. ¿Cuál era? Vamos a unirnos a Vicente. ¿Y quién es Vicente? Pues donde va toda la gente. Y luego, pues trato de cambiar el sistema, pero no ahora. Pudieron haber racionalizado lo siguiente, hubieran podido decir, bueno, vamos, yo creo que a Dios le valemos más vivos que muertos. Pues vamos a hacer algo, Sadrac, Mesach y Abednego, vamos a decir que nos adoramos, vamos a arrodillarnos aunque nuestra mente esté en otro lado. La idea es que nos vean así y luego nos ganamos la confianza. ¿Qué ustedes creen? Tremendo. Eso hubiera sido una solución. Pero las personas con convicciones no pueden ser hipócritas,
Porque una cualidad de la persona con convicción es que nunca las va a poder comprometer, nunca es hipócrita. Aun cuando toda la multitud se vaya, como hizo el gran flautista Hamelin en aquella novela, donde en esa historia de ese cuento había una plaga de ratas en una ciudad. Y vino este hombre con su flauta y comenzó a tocarla, y resulta que los ratones se iban en fila detrás de él. Y entonces él aprovechó eso, y mientras sonaba su flauta, las ratitas iban detrás de él, y lo que hicieron es que esas ratas fueron engañadas, porque él las llevó hacia un aprisco, hacia un risco, y se mataron las ratas ahí. Entonces Nabucodonosor tocó la flauta, y todos los demás iban, menos ellos, porque esa musiquita no los encantaba a ellos, no los hechizaba. Su corazón estaba comprometido con el Señor. Estaba comprometida, ¿qué? Con su fe. Y en ese momento dijeron, no lo vamos a hacer. La convicción no da espacio a la hipocresía, más no existe. La convicción es convicción en los momentos más difíciles. Allí sale a flote, allí se evidencia frente a los demás. No es en el momento, mis queridos hermanos, de la comodidad y de las riquezas. Óyeme, allí todo el mundo es creyente. Inclusive Satanás está claro en esa teoría. Porque cuando Satanás se presentó en un momento dado delante de Dios, él le dijo a Dios, ¿sabes qué? Allá hay un hombre llamado Job que se te adora y te busca porque tiene dinero. Porque sus hijos están saludables, porque él está saludable. Dios, yo te digo algo, quítale lo que tú le diste y verás cómo blasfema tu nombre. Y para sorpresa nuestra, Dios le dijo, quítale lo que tiene, pero él no me lo toque. Y Job, wow, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud. Su esposa se quedó viva y amargada. Y ella misma le exhortaba a él, maldice a Dios y muérete. Pero sin embargo Job permaneció aún dentro de la gran prueba, y al final dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Satanás llegó a esa conclusión con Job? ¿Porque Job era injusto? No, porque Job no conocía el corazón de Job. Ese corazón transformado y cautivado por la gracia divina. Pero ¿a cuánta gente no habrá visto el diablo que los ve con sus manos levantadas, adorando a Dios y vociferando la grandeza de Dios, hasta que le tocan la salud, hasta que le tocan el bolsillo, hasta que le tocan un familiar? Y entonces resulta que Dios no es bueno ahora. Y ahora resulta que Dios no es digno de adoración. En otro caso semejante, Habacuc, el profeta menor, estaba en un momento dado, recibió la noticia de que los caldeos, una nación sumamente cruel, una nación sanguinaria, iba a invadir al pueblo de Dios. Y Habacuc tenía un problema en su mente y decía, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que un pueblo tan malo, tan sanguinario nos invada? Yo quiero una respuesta de Dios ahora. Y dice el libro de Habacuc que Habacuc mismo se paró y dijo, no me muevo hasta que Dios me conteste. Y Dios le contestó. ¿Sabe lo que le dijo? Habacuc, aquel cuya alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo soy el que tengo el control de todas estas cosas. Y si tú realmente eres un hombre de Dios, tú vas a reconocer que aún dentro de lo que vaya a ocurrir, yo tengo un propósito. Y mis propósitos son sabios, son eternos, son verdaderos. Así que tranquilo, Habacuc. Habacuc cambió, ya que al final dijo, aunque falten las vacas en los corrales y las vides ya no den su fruto, con todo y eso yo me gozaré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿Por qué? Porque Dios quiso enseñarnos que para aquel que tiene fe, para aquel que tiene convicciones, sus convicciones no están condicionadas a su estado presente, sino a lo que Dios ha hecho, en lo que Él hace y en lo que Él hará, porque Dios es fiel. Y estos jóvenes dijeron no. A lo cual, para sorpresa, porque le voy a decir, otra de nuestra enseñanza aquí es que ante un mundo que se cae y pagano, las personas con convicciones y los creyentes con convicciones llaman la atención. Mire esto. Nabucodonosor, alguien le dijo en el verso 12, le dijeron, mira, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Luego él procede a preguntarles, ¿ustedes no van a adorar la estatua? ¿Saben que todos aquellos que no la adoren serán echados en medio del horno de fuego ardiendo? Y el verso 16, márquelo, porque para mí es una respuesta tan impresionante. Verso 16-17. Así hablan los creyentes con convicción. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron lo que los grandes capitanes y sátrapas y toda esta gente de influencia no se atrevía a decirle a él. O no creían decirle. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué aprendemos, hermanos, de las convicciones? Primeramente, las convicciones no se comprometen. Una convicción jamás se compromete. Aun cuando la mayoría no lo sostenga. Aun cuando no nos haga populares. Aun cuando eso implique la privación de beneficios personales. Para las personas con convicción, la causa va por encima de sus propios intereses. En este caso, la causa era la gloria del Dios verdadero en medio de un mundo inmerso en el paganismo como era en el tiempo de Nabucodonosor. En el caso nuestro, mis queridos hermanos, es precisamente la glorificación de la persona de Jesucristo en medio de un sistema que no solamente no cree en Él, sino que ahora tristemente se burla y blasfema de Él. Hermanos, en estas situaciones que vivimos como sociedad, yo respeto la libre expresión. Eso es parte de nuestra Constitución. Pero definitivamente algunos se han ido más allá. Algunos para probar su punto, para probar sus filosofías de vida, han llegado inclusive a blasfemar y burlarse de Jesucristo. Recientemente en las redes sociales vi como algunos grupos, de los cuales nosotros como iglesia tenemos nuestras reservas y tenemos nuestras oposiciones, pero lo hacemos con amor y con gracia y con misericordia. Y aún haciéndolo con gracia y misericordia, a la iglesia se le ha tildado de ser homofóbica, se le ha tildado de burlarse, se le ha tildado de cuánto insulto hay. Se nos han dicho que no tenemos amor, se nos han dicho que no emulamos el carácter de Cristo, muchas falsedades. Sin embargo, tristemente un sector
comenzó a burlarse de la crucifixión de Cristo. Recrearon partes de la crucifixión de Cristo y se burlaron de él. Hermano, eso me da tristeza en el corazón. No me provoca ira, no, todo lo contrario, tristeza. Tristeza porque se están burlando del dador de vida. Tristeza porque precisamente los brazos del Salvador es para dar gracia y para dar amor. Pero la verdad siempre tiene que estar presente para que se manifieste la misericordia. Ya vivimos un tiempo donde el sistema inclusive se mofa de nuestra fe, donde crea intimidación en muchos casos y piensan que con el fuego de la oposición van a poder destruir la causa. Pero Dios sigue levantando un pueblo con profundas convicciones. Y el pueblo con profundas convicciones aún dentro de la iglesia no serán los más, pero serán los suficientes para poner el nombre de Dios en alto en esta sociedad. Porque así como en los tiempos de Elías, puede ocurrir que nos desanimemos pensando que somos los únicos que estamos dando la batalla por la verdad. Pero Dios confortará nuestros corazones no solamente dándonos descanso por su palabra, sino también diciéndonos: yo me he reservado miles de personas que no han doblado rodilla ante Baal. Personas que están dando las millas extra. Siervos como tú, con profundas convicciones, con convicciones que no se comprometen. Sadrac, Mesach y Abednego le dijeron: ¿sabes qué? Dios nos puede librar, pero si no lo hace, seguiremos con nuestra postura. Hermano, estos son convicciones. O sea, alguien pudiera haber dicho: bueno, como yo sé que Dios me va a sanar y Dios me va a salvar de esta situación de fuego, vamos para el horno. ¿Y qué pasa? Que cuando vio que entonces se prendió el fuego, porque le voy a decir algo, esto no fue que en ese momento Nabucodonosor y sus seguidores se movieron a misericordia y dijeron: oye, no, estos muchachos son bravos, que no vayan al horno. No, Dios permitió que ellos cayeran en el horno. Dios permitió que ese horno lo calentasen fuera de lo común. Que ahí pudo haber habido tiempo suficiente para que las rodillas flaquearan. Y uno de ellos dijera: Sadrac, ¿qué pasó, Abednego? Esto está caliente. ¿Qué tú crees si nosotros no bajamos un poco el tono? ¿Tú no crees que si una jodillita, no las dos, a lo mejor podemos negociar una y la otra nos la reservamos para Dios? Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que yo creo, Él sabe. ¿Qué tú crees? Yo creo que eso hubiera sido el razonamiento lógico del evangelicalismo moderno, pero del evangelicalismo y de la fe de la cual se destacan las Escrituras, no. Ellos llegaron ahí, el horno se prendió y allí se quedaron. Porque lo segundo, mis queridos hermanos, es que las convicciones, por no estar comprometidas y por no ponerlas en discusión, las mismas nos van a llevar a fuegos de prueba. Las convicciones nos mandan a fuegos de prueba. Este servidor no ha pasado por fuegos de prueba jamás al nivel de Sadrac, Mesach y Abednego. Pero he tenido mis fogatas, créanme. He pasado por mis fogatas. No es fácil no estar a favor de la mayoría, no es fácil. No es fácil. Y créanme que las convicciones cuestan. Y cuestan hasta económicamente a veces. Cuestan. Mantenerte firme en lo que es correcto, sin vacilar, porque entiendes que la causa es más importante que las personas. Inclusive, esto nos lleva a sentirnos solos, aunque no estemos solos, porque las convicciones cuestan. Estos tres estaban en el horno de fuego. Las convicciones nos llevan a la prueba de fuego. El apóstol Pedro en su epístola dijo: no os sorprendáis por el fuego de prueba que os viene, o lo que le ha acontecido, sino al contrario, entended que vuestra fe va a ser puesta
prueba a fuego, para que la misma, como el oro, salga resplandeciente. La prueba, mis queridos hermanos, si el fuego a los creyentes no los va a destruir, al contrario, los va a distinguir y van a lucir y van a manifestarse de una manera como nunca antes, porque a quien representan es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque lo siguiente, y vamos por concluir, es que no solamente las convicciones no se comprometen, y al no comprometerse las convicciones entonces pasan por la prueba de fuego, sino que al mismo tiempo, aún en medio de la prueba de fuego, las convicciones glorifican a Dios y la verdad prevalecerá. Miren esto. Estos jóvenes fueron lanzados allí. El verso 22 dice que la orden del rey era apremiante y lo calentaron mucho, al punto que hasta la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Mira esto, el fuego que estaba para destruir a los tres representantes de Dios fueron los que consumió a los que lo lanzaron ahí. Y estos tres jóvenes, dentro del horno de fuego ardiendo, Dios se glorificó en Babilonia, porque Nabucodonosor recibió la noticia, fue testigo y dijo: aquí parece que se nos fue la mano, echamos 4 en vez de 3. Y ellos dijeron: no, fueron 3. Y él dijo: es que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Hermanos, las convicciones no se comprometen y las convicciones nos pueden llevar a una prueba de fuego. Pero esas mismas verdades que defendemos irán airosas. La verdad de Dios va a prevalecer. Ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que creían, pero Dios le dio más. No solamente les preservó de una muerte física, sino que se cumplió el propósito por el cual ellos habían sido puestos en Babilonia, y era el de glorificar a Dios. Porque en ese momento, en el verso 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermano, le voy a decir algo: lo que hoy te critican, mañana te lo van a admirar. Hoy dirán: el hermano Iván es muy radical, el hermano fulano, la hermana María, óigame, oye, qué comprometida, eso es un fanatismo lo que creen. Oye, que en pleno siglo XXI creer que la Biblia es la palabra de Dios y apegarse a creencias primitivas. Óigame, esa iglesia bautista central hispana en New Jersey, óigame, New Jersey es muy liberal, váyanse por la ola. Muchas burlas pueden venir hoy. Saben que al final la verdad prevalece. Y el propósito de nuestra estancia en esta tierra y en este lugar en particular se cumple. No es que digan gloria al pastor Pacheco, gloria a la iglesia bautista central hispana, sino queremos que en New Jersey todo este entorno digan: bendito sea el Dios de la iglesia bautista central hispana, bendito sea el Dios que les ha protegido y que les ha librado y que confiaron en él. Y aún a pesar de las tentaciones, aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las limitaciones, ellos decidieron adorar y servir a su Dios incondicionalmente. Y eso, hermanos, es nuestro premio. Nuestro premio es que el mundo conozca a Dios. Porque déjeme decirle algo: hay gente que nos está observando y usted no lo sabe. ¿Sabe qué está observando? Que un domingo de verano
se está vistiendo a mediodía, en una hora pesada, a ir a un servicio con un pastor puertorriqueño calvo. Eso no es atractivo. Eso no, ¿qué atractivo es ese? Que a esa hora es cuando mejor está el lago, a esa hora es cuando mejor está la playa, ese lugar, ese momento es cuando mejor está en el parque. Y tú me vas a decir que esta familia se viste para ir a la iglesia. Y te observó un domingo, y te observó dos, y te observó un año. Y lo que era burla, ahora dicen, esto como que es serio. Oye, el grupo ha crecido. Oye, ahora levantaron otra iglesia. Esto no es. Dios le va a dar un edificio. Amén, no lo va a dar. Oye, ven acá. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando allí. Y cuando llega, efectivamente dicen, es verdad, el pastor es calvo. Es verdad. Oye, las sillas son sencillas. No hay lujo. Pero toda esta gente tiene gozo. Y aquí hay gente que yo conozco que han pasado por enfermedades, han pasado por experiencias dolorosas y están aquí adorando a Dios. Y cuando se sientan allí, escuchan el mensaje. Dice, bendito sea el Dios que ellos adoran. Porque la única explicación es que Dios es real. No hay otra. Y me gusta que esta iglesia no tenga explicaciones que no sea que Dios está apoyándonos. Porque sepa que esta iglesia tiene todas las condiciones para que no se levante. Domingo a las 3:45 un servicio. En la semana no tenemos acceso a otras cosas. Tenemos muchas limitaciones. Sin embargo, Dios ha levantado una iglesia aquí. Y vienen hermanos conduciendo hasta 30 y 40 minutos de distancia para aquí. Yo le doy gracias a Dios que cuando llego a mi casa yo digo, Señor, esto ha sido tú. Yo le doy gracias a Dios que yo no puedo decir, no fui yo, fueron mis esfuerzos, no. Señor, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero tú has sido el que ha hecho la obra. Y hermanos, sigamos creyendo y manteniéndonos firmes sin vacilar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha de glorificarse en gran manera. No solamente en nuestra iglesia, sino en tu vida particular. Yo sé que tú tienes pruebas, posiblemente por tu fe, en tu hogar, en tus familias, en tus compañeros de trabajo. Mantente firme. Lo que hoy se burla, mañana lo van a admirar. Aguanta, soporta. Que Dios te va a dar la victoria. Porque Él se va a glorificar. Porque el propósito nuestro aquí es glorificar su nombre. Y la palabra de Dios nunca va a tornar vacía. ¿Y saben qué? Nosotros seguiremos siendo una iglesia sencilla que adora a un Dios maravilloso. Porque la gloria es de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias Dios por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Dios. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que continuemos nosotros creciendo en el conocimiento de la misma, Dios. Señor, gracias, porque a través de ella podemos apreciar tu grandeza y al mismo tiempo el poder que tú otorgas a aquellos que creen en medio de un sistema que es difícil. Gracias porque tú oraste de antemano por nosotros, de que íbamos a estar en el mundo, pero que no somos de aquí, y que tú nos ibas a guardar del mal. Gracias, Dios. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea lleno de humildad, mi Dios, Padre, de sencillez, no solamente para servirte, sino para que este mundo, Señor, pueda ver dentro de nuestra imperfección como seres humanos tu gracia, Dios. Y ellos también puedan venir a los pies tuyos, Dios. Padre, nosotros no miramos al mundo como nuestro enemigo, sino como nuestro campo misionero, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Y que también veamos al pecador no como aquel, Señor, que debemos evitarse, al contrario, aquel que debemos amar, que debemos respetar, Dios. Y que porque le amamos, le compartimos la verdad, Dios.
Así que, Padre, gracias por este gran privilegio. Bendice a los aquí presentes, las familias que representan, los que no pudieron venir y los que participan de este mensaje a través de la tecnología. Gracias, mi Dios, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén.